quién saludo. Santi, ¿cómo te va? Agustín Espósito te saluda, como siempre, un placer tenerte aquí en Va a ¿Qué Ser tal, Mejor. Agus? ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo andan? ¿Todo Hola, bien? Santi. Todo tranquilo, por suerte. Alegranos este día gris, Sí, por favor. sí, es Un que chusmerío, algo. el, el señor me mandó la columna y no es una noticia tan alegre. No, eh, para nada. no, no, para nada alegre. E involucra a una de las compañías importantes dentro del mundo de los videojuegos. Así es. Para los que no la conocen, productora de juegos como Call of Duty, por ejemplo. Así es, Eh, exacto. Hablamos de Blizzard Activision, que tiene un par de quilombitos legales, se puede decir. ¿Cómo es esto, Santi? Bueno, como bien mencionabas, esta empresa, o mejor dicho, digamos, este conjunto de empresas que se unieron hace ya varios años y que trabajan en conjunto, bueno, durante las últimas 2 semanas han salido a la luz distintas demandas, distintos problemas, incluso también eso ha dado lugar a que muchos trabajadores, ¿no? de las compañías salgan a hablar sobre distintas situaciones o un ambiente bastante tóxico de trabajo, el cual, digamos, fue llevado no solo por hechos aislados, sino como ya parte de la dinámica laboral constante, digamos, del día a día de los trabajadores en la empresa. Y es algo que en realidad viene bastante en sintonía con algo que está pasando en el medio, en varias otras empresas, como ha pasado o viene pasando, mejor dicho, en Ubisoft, por ejemplo, otra empresa muy grande dentro del mundo de los videojuegos, que Sí, también ha salido a la luz comentarios muy similares de sus trabajadores, un montón de empleados, ¿viste? Despedidos un poco por atrás, sin decir demasiado, pero bueno, son empresas que tienen una cantidad de trabajadores bastante grande, ujú, por lo cual ya cuando pasa esto, que se convierte en una situación tan generalizada, bueno, inevitablemente iba a terminar saliendo a la luz. Y acá en realidad lo que sucedió es que el Departamento de Vivienda y Empleo Justo del Estado de California, allá en Estados Unidos, luego de una investigación de más de 2 años, es decir, desde 2019 o desde 2018, no hay demasiadas precisiones, salió a la luz una investigación en la cual se explicitan un montón de estas cuestiones que han estado viviendo, digamos, los trabajadores. Y bueno, y esto también ha sido el impulso necesario para que los distintos empleados, bueno, principalmente mujeres o gente, digamos, de grupos más disidentes que han salido a decir, bueno, este es el trato que recibimos a diario, generalmente de parte de hombres o bueno, de obviamente las cabezas que hay dentro de los distintos grupos de trabajo en esta industria. Entonces, bueno, dentro de algunas de las cuestiones, por ejemplo, que han salido estos días, tiene que ver con hombres alcoholizados en plenos horarios de trabajo, lo cual esto también Fuertísimo lo que llevaba, contás. es un montón, o sea, digamos, pensar en una oficina, ¿no? Claro. sí. Como puede ser cualquier otra, y bueno, y los hombres en su mayoría alcoholizados, lo cual obviamente llevaba a que se propasaran con las mujeres, ¿no? Esto es digamos, como la parte más negativa, obviamente. Y bueno, obviamente también cuestiones de comentarios desubicados, siempre fuera de lugar, grandes diferencias en los salarios también, que bueno, que eso es algo que lamentablemente pasa en un montón de ámbitos laborales, Sí. pero bueno, en el ámbito del gaming, quizás algo también que, digo, en la generalidad, ¿no? Como que uno piensa en el mundo de los videojuegos y lo asocia quizás a hombres, entonces también eso yo entiendo, digo, esto es una apreciación obviamente muy personal, pero entiendo que eso pueda llevar también que en estos ámbitos de trabajo haya muchos que desde ese lugar sientan como, bueno, no sé, los otros están más para como a mi merced y Sí. pueden hacer lo que quieran. Te iba a preguntar sobre esto. Sí, ¿Qué tan grande es esta brecha entre hombres y mujeres dentro del gaming? Uno capaz lo ve a veces en
en los representantes, digamos, Sí. de equipos, y cada vez se le da más lugar a las mujeres. Hay Ujú. equipos incluso de juegos en particular solo compuestos por mujeres, pero en cuanto al mundo del desarrollo y de lo que es las empresas en sí, ¿qué tan amplia es esta brecha? Mira, eso, la realidad es que no tengo números exactos como para respaldarlo, pero sí es algo que, como bien decís, quizás a veces en los grupos más pequeños o digamos día a día es como que se iguala un poco esta brecha en cuanto a quizás, no sé, grupos de desarrolladores o las cuestiones más como, digamos, la base fundamental de la industria, pero después como en un montón de otras industrias, se ve que siempre, digamos, las cabezas, los CEOs, o presidente de las empresas en general suelen ser, digamos, hombres, e incluso bastante grandes, mucho más adultos, y ahí es donde también creo que se ve que hay mucho menos lugar para las mujeres en la industria. Es como, bueno, se puede ir, si se quiere, digamos, igualando, pero hay un techo el cual no se puede, digamos, es como ese límite. Y es mucho, sigue siendo bastante difícil que ir más allá dentro de este mundo para ellas, y bueno, y mucho más obviamente en situaciones laborales así, ¿no? En las cuales obviamente que uno no se puede sentir cómodo y trabajar, y si estamos hablando de una de las empresas más importantes y más grandes, por la cual te puede dar más lugar a crecimiento económico y personal, es muy difícil entonces proyectarse yendo a, no sé, proyectos más independientes o individuales. Dentro Claro. de las distintas situaciones que salieron a la luz, por ejemplo, algo que se filtró ayer, si no me equivoco, antes de ayer, tiene que ver con que incluso en esta empresa, como son empresas muy grandes, tienen, como se dice, salas como para amamantar, ¿no? Para Sí. Ujú. que para madres puedan amamantar a hijos recién nacidos. Y algo que salieron a decir algunas empleadas es que estas salas no tenían, digamos, debían tener un candado o algo, cosa de que nadie más pueda entrar, y parece que los habían sacado todos, por lo cual también daba lugar a ingreso a que cualquiera, digamos, fuera a molestar básicamente y a propasarse, y bueno, y parece que también era una situación bastante recurrente. ¿Cuál es, Que hombres se metieran a este espacio e invadirlo, digamos, incomodando obviamente y perjudicando el espacio de colegas. claro, ¿cuál es la respuesta dirigencial? Sí, Oficial, claro, digamos. a todo esto. ¿Qué dice o los CEOs o los altos mandos de ¿Salió un Blizzard Activision? comunicado o algo? Porque por lo que vos contás es una empresa muy importante, digo, no pueden hacer oídos sordos ante esto, ¿no? Bueno, ahí es donde viene para mí algo bastante interesante. Hubo muchos datos cruzados, muchos idas y vueltas. Apenas salió esta, digamos, la denuncia formal digamos, que estaba en esta de California que veníamos hablando, y aparecieron algunos comentarios de algunos empleados. Obviamente que lo primero que se salió a decir fue como, bueno, esto no es tan así, lo están distorsionando. Francis Townsend, que es la vicepresidenta ejecutiva de asuntos de la empresa, de esta firma, salió a decir que estaban dando una imagen distorsionada y bastante falsa de la empresa, que en realidad se trata de historias antiguas, que es algo que ya no sucede, digamos, Que de como que todas no es formas algo. igual habría que repudiar, ¿no? Porque no importa cuándo pasó, importa que eso no Claro, tiene que bueno, pasar. ese es un gran problema, porque es como decir, bueno, sí, esto pasaba, digamos, esto no es que es algo que antes se sabía, y el problema es que hoy se mantiene. Claro. Estaba todo ocultado, por lo cual también salir a decir, bueno, no, esto es algo que pasaba antes, pero ya no, ya es un poco extraño. Y Sí. además, si tenés un montón de trabajadores, hace una semana nada más, un montón de empleados salieron a marchar por esta situación, y bueno, y ahí es donde apareció esto. Sí, el CEO de la empresa, Robert Kotick, salió como a dar, si se quiere, un mensaje un poco más conciliador, y bueno, y tratar de mostrar una imagen de obviamente no avalar estas actitudes y estos sucesos, y tampoco, digamos, hizo, digamos, aceptó
que podía ser algo que sucedió, como digamos, que no estaba al tanto, pero que reconoció que hay que, digamos, cambiar y modificar un montón de cuestiones en este mundo para mejorar y también obviamente que se puso a disposición para, digamos, cuidar a todos aquellos que hayan sufrido distintos tipos de maltrato. Bueno, una respuesta corporativa, entre comillas, correcta. Sí. Es que, a ver, obviamente uno puede pensar en eso, que es simplemente correcto, es el CEO de la empresa, por lo cual Sí, también tiene que cuidar a los inversores y un montón de cuestiones, pero bueno, mínimamente comparado a lo que salió a decir la vicepresidenta ejecutiva, es un buen mensaje. Sí. También hace 2 días nada más, el presidente de Blizzard, porque como son dos empresas distintas, cada uno ujú, tiene su presidente, después hay un presidente de esta unión, después está el CEO de la unión, y Jay Allen Black decidió dejar también la empresa hace 2 días nada más. En realidad por eso, como que esto era lo último, lo más actual. Entonces, también por eso me parecía interesante volver sobre el tema, porque además creo que es algo que va a estar en agenda mínimamente un par de meses y que creo que Ujú. siempre se va a retomar porque está generando un movimiento bastante grande y su lugar lo tomaron dos personas, no una, que son Jen O'Neill y Mike Ibarra. Ahora, algo llamativo, o por lo menos que para mí es curioso, es que ya ni siquiera lo llaman presidente, sino que son co-leaders. O Mm. sea, ca- como ca- que van a estar a cargo ahí, manejando un Es poco por la esta, situación, esta pero nueva no mucho visión más. quizá de la empresa, de la distribución dentro de un organigrama que hace como que, bueno, sean responsabilidades compartidas, como esto de involucrarse todos, quizá va por ese lado. Sí, puede ser que puede tener un poco que ver con eso. También, digamos, estando ante una situación complicada, creo que obligatoriamente van a necesitar mostrar una imagen fuerte, que creo que es algo que no mostró mucho Allen Brack, que digamos salió todo esto y bueno, y Mm. ya que empiecen los rumores de renuncia y no sé qué, para buscar como un nuevo panorama. La realidad es que es mínimamente llamativo. Obviamente en la denuncia aparece él, no puntualmente, digamos, por los hechos, pero sí porque es quien estaba a cargo y por no haber hecho nada, digamos, como para cambiar la situación dentro de la compañía, básicamente. claro. Entonces sí, puede tener que ver un poco esto de que haya dos personas y qué sé yo, pero para mí también algo que puede beneficiar un poco al CEO es que es algo que le termina dando un poco más de fuerza a él y más cargo, que eso también después dependerá de cómo lo pueda llevar adelante, cómo maneje la situación como CEO bueno, que esto deje de suceder y que no pase como en Ubisoft, que lo mismo, salieron casos bastante similares y teóricamente iban a cambiar y pasaron meses, meses, meses y en realidad la situación seguía exactamente de la misma forma, a pesar Claro. de que la cabeza de la empresa decía que se había modificado. Lo cierto es que después los trabajadores siempre dijeron que no, que había un montón de actitudes todavía nefastas de un montón de representantes de la compañía o mismo entre colegas. Que eso también es un poco llamativo, ¿no? Porque ni siquiera es que solo con los más altos, sino también con gente que está a la par de uno mismo. Nos quedamos atentos entonces a este Sí. tema. Veremos Ujú. cómo avanza todo este tema de Blizzard y Activision. Como decía Santi, una empresa conjunta que ha producido juegos conocidos Sí, mundialmente. Call of Duty habías dicho. Sí, y que debe ser seguramente una de las empresas que más la levanta Sí, que más, dentro que de mejor este mundo. Sí, entendió cómo era este mercado, ¿no? En ese Claro, también, sentido. también. Y también lleva muchos años en la industria, Sí, digamos. claro. exacto. Sí, sí. Tiene varias décadas, por lo cual es pionera también. Sí. Sí, 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 es cierto. Los Call of Duty tienen, que yo me acuerde, por lo menos 20 años. Sí, sí. Eh, Sí, así es. Santi, mil gracias por esta comunicación. Nos encontramos A la semana que ustedes, viene chicos, Te mando un abrazo, Santi. un abrazo para ustedes también.